Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial, que nos permite estar aquí nuevamente en este lugar para alabarle, glorificar su nombre, recibir su gloriosa palabra. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 2. Salmo número 2, verso 1 en adelante. Los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, ante tu presencia venimos en tu nombre eterno y glorioso, agradecidos a ti por tus grandes y ricas bendiciones y tus misericordias. Padre, que nos permites estar aquí nuevamente en este lugar para alabarte, glorificar tu nombre, recibir tu gloriosa palabra. Que el ángel del pacto nos hable directamente a nuestros corazones, a nuestras almas, nos abras el entendimiento y nos abras las escrituras para entender, ver y conocer todo lo que nos traerás por medio del doctor José Benjamín Pérez, y también por el mensaje que hemos de escuchar y ver por medio del doctor William Soto Santiago. Padre, encomendamos en tus manos al misionero Miguel Bermúdez Marín. Tú lo bendigas grandemente, lo uses en favor de tu iglesia. Y en esta ocasión hemos de alabar tu nombre con estas alabanzas. Padre, recíbelas en tu trono como un perfume suave ante tu presencia. Padre, encomendamos esta actividad en tus manos y nos encomendamos en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso, como hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta ocasión, el director de cantos, José Guillermo, para unas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Agradecidos a nuestro Padre Celestial, nos concede en esta ocasión alabarle, glorificarle y escuchar de su palabra, recibir su bendición por medio de su palabra. Así que comencemos alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial y que Él reciba estas alabanzas ante su presencia. Y busquemos en nuestros himnarios el número 39, el poder vivificador. Te doy gracias, mi Señor, por el poder vivificador, el poder que tuvo Elías, el poder que tuvo Enoc. Estás dando la bravura del león de la tribu de Judá. Estás dándonos fe de rapto, dando fe de transformación. Hemos abierto el corazón a la segunda venida del Señor. Hemos abierto nuestra alma al ministerio bajo carpa. Es el único que tiene el poder vivificador.
es el único que imparte fe de rapto y transformación. Ábrete que voy a cruzar esta mañana, ábrete Jordán, ábrete que vamos a cruzar esta mañana, ábrete Jordán que este pueblo va a cruzar. Te doy gracias, mi Señor, por el poder vivificador, el poder que tuvo Elías, el poder que tuvo Enoc. Estás dando la bravura del león de la tribu de Judá. Estás dándonos fe de rapto, dando fe de transformación. Hemos abierto el corazón a la segunda venida del Señor. Hemos abierto nuestra alma al ministerio bajo carpa. Es el único que tiene el poder vivificador. Es el único que imparte fe de rapto y transformación. Ábrete que voy a cruzar esta mañana, ábrete Jordán, ábrete que vamos a cruzar esta mañana, ábrete Jordán que este pueblo va a cruzar, ábrete que vamos de regreso a nuestro hogar. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y a todos los que están allá en la congregación donde te encuentras, congregación que pastorea el reverendo Ronald Ríos, y también a todos los ministros que están allí de los diferentes lugares del Perú, como lo es también del lugar donde es nuestra hermana Nelly Fuentes y todos los hermanos allá que están reunidos en ese auditorio. Y también todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes lugares. Hoy, domingo 5 de febrero de este año 2023. Y allá en Venezuela, la familia de nuestro hermano Marcos Joya, pastor allá, quien ayer partió con el Señor su mamá, Edelmira Joya. Y también en Panamá partió una hermana que nuestro hermano Miguel le decía de las primitivas, de las primeras, allá en Panamá. Nuestra hermana Carmen Vázquez también partió con el Señor ayer. Reciban estas familias nuestras más sinceras condolencias por la partida de estas hermanas, las cuales muy pronto las vamos a ver. Y prepararse todos los familiares para recibirlas, para que así nosotros al verlos, ser transformados. En San Marcos capítulo 13, verso
34, que es una de las escrituras donde nos habla de las vigilias. Él usó en este tema que estaremos viendo hoy, el misterio de las vigilias. Allí la base de la escritura fue San Lucas capítulo 12, verso 35 en adelante. Leemos esta porción aquí de San Marcos capítulo 13, verso 14. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. El misterio de las vigilias. Pueden tomar asiento por unos momentos. En el mensaje, la cuarta vigilia que fue predicado el domingo 26 de agosto del 2007 en Buenos Aires, Argentina, dice: y ahora la Iglesia entró a esa etapa desde el día de Pentecostés en adelante. La Iglesia entró a la primera vigilia de 6 a 9 de la noche, conforme a las vigilias romanas, o de 6 a 10 de la noche, conforme a las vigilias judías, porque hay, conforme a las vigilias judías, son, miren, en un escrito, él escribe: las vigilias judías tienen 4 horas y comienzan a las 6 de la tarde, o sea, 6 p.m., hasta las 6 a.m. del otro día. O sea, del otro día termina. Dice, las vigilias judías tienen 4 horas y comienzan a las 6 p.m. hasta las 6 a.m., que son 12 horas en 3 vigilias de 4 horas. Escribe CU, o sea, de cada una. Esas son las vigilias judías. Las vigilias romanas, o la vigilia romana, tiene 3 horas, CU, o sea, cada una, de 6 p.m. a 6 a.m. y tiene 4 vigilias de 3 horas cada una. O sea, las judías tienen 3 vigilias de 4 horas y las romanas tienen 4 vigilias de 3 horas. Por eso hay que ver cuando se habla en la Escritura de una vigilia o de otra vigilia, a ver de cuál es la que se refiere. Sigue diciendo nuestro hermano William: luego vean, él dice, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer, o sea, si en la primera vigilia. Los apóstoles y todas las personas de aquellos tiempos pasados estaban esperando la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Él no les dijo si sería a la primera vigilia o a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, que es la vigilia del canto del gallo, o en la mañana, que corresponde a la vigilia de 3 a 6 de la mañana, que es la única vigilia que termina con el amanecer. Termina trayendo un nuevo día de luz para los seres humanos. Ahora, él dice,
si al anochecer o a la medianoche. La vigilia de la medianoche es la segunda vigilia. En las vigilias judías, eso es de 10 a 2 de la mañana. Pero en las vigilias romanas es diferente. En las vigilias romanas es de 9 a 12 de la medianoche o al canto del gallo. La vigilia del canto del gallo es la tercera vigilia y es de 12 a 3 de la mañana. Y los que han estado por ahí en esos horarios han escuchado cuando el gallo canta. ¿Recuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro: no cantará el gallo 3 veces sin que tú me hayas negado? Ahora Cristo no quiere 3 puntos. Todavía Él no sabía tampoco cuándo sería hasta que Él fue resucitado, glorificado. Por eso Él decía que nadie sabía cuándo sería el día y la hora, ni los ángeles, ni aún el Hijo. O a la mañana, la vigilia de la mañana es de 3 a 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia, en la cual Cristo apareció a sus discípulos en una ocasión caminando sobre las aguas, cuando ellos estaban en grave peligro bajo una tempestad. Su embarcación estaba a punto de hundirse bajo esa tempestad. Espíritus malignos habían provocado esa tempestad para destruir a los discípulos del Señor, lo cual tipifica también que huestes espirituales malignas han tratado de destruir a los creyentes en Cristo a través de los diferentes tiempos. Y en la cuarta vigilia, que es la última de las vigilias, también tratará el maligno de destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Pero en la cuarta vigilia aparece caminando sobre las aguas y pensaban que era un fantasma. Recuerden que hablando Cristo de la venida del Hijo del Hombre, Él lo relaciona que será como ladrón en la noche. También en Apocalipsis capítulo 3 y también en el capítulo 22, verso 12, nos dice que será como ladrón en la noche. Como cuando leímos que Él escribió que muchos estaban esperando su cuerpo glorificado y le apareció y les envió su espíritu. Y no se les viene a la mente, porque Jesús dijo: vendré a vosotros. Y Él escribe allí que muchos pensaban que Él iba a venir en su cuerpo glorificado allí, y más bien cumplió la escritura de San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, donde decía que enviaría el Consolador, o sea, el Espíritu Santo que estaba en Él. Si Él no se iba, no podía enviar su Espíritu. Y vean, estaban esperando a Jesús en su cuerpo glorificado y les envió su Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora no les viene a la mente también cuando Él dice: allí me verán de nuevo. Y muchos están esperando que Él venga para cumplir ciertas profecías, porque claro que Él va a venir. Él va a venir en su cuerpo eterno y glorificado. Pero ya para ese tiempo es para estar 30 o 40 días e irnos de aquí a la cena de las bodas del Cordero. Antes, Él tiene que estar llevando a cabo una obra, porque es la obra, la que la hace es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Por consiguiente, Él ha estado cumpliendo esa palabra, la ha estado materializando en medio de la iglesia. Ahora,
Eso no quiere decir que todos lo van a recibir en la forma en que Dios ya predestinó para que se cumpla. Por eso les va a parecer un fantasma. A muchos va a parecerles que es algo que está fuera de la mente humana, pero ya así es como Dios lo tiene programado desde antes de la fundación del mundo. O sea que todo lo que Él habló, todo está cumpliéndose y se cumplirá, lo que falta por cumplir. Miren en el mensaje la venida del Señor a su iglesia como ladrón en la noche, predicado el 15 de noviembre del 2009 en Cali, Colombia. Dice: y ahora para Israel la venida del Señor, la venida del Mesías será como el alba, por lo tanto será amaneciendo, rayando el alba, un nuevo amanecer para Israel y un nuevo amanecer para los creyentes en Cristo. Cristo dijo: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir, si a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Las vigilias romanas son diferentes a las vigilias hebreas, que fue lo que vimos allí. Por lo tanto, vigilando, Él dijo que vigilemos, vigilando, dijo, porque no sabéis a qué hora, cuál de las horas de las vigilias, en qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Recuerden que las diferentes edades corresponden a diferentes horarios de las vigilias, pero vendrá a la hora gloriosa de la venida del Señor, que corresponde a la edad de la piedra angular. Y ahí ya será un tiempo que corresponde al día, a la luz, en donde todos vamos a ver cara a cara todas estas profecías correspondientes al día postrero. Y lo que veíamos como en espejo, en oscuridad, veíamos en la Biblia que es el espejo divino, pero en oscuridad, en tiempo de noche, en tiempo de las diferentes etapas o edades de la iglesia, en donde la humanidad, el reino de los gentiles, está de noche, está en tinieblas, pues veíamos aquí en la Biblia lo que decía, pero estando de noche, no habiendo luz. Entonces se está viendo como en espejo, en oscuridad. Mírese usted en el espejo en su casa de noche. Cuando esté la luz apagada, no va a ver bien. Todo lo va a ver oscuro. Pero ahora, al salir la luz del día, para el día postrero, vamos a ver cara a cara lo que antes veíamos como en espejo, en oscuridad, y entonces vamos a ver lo que realmente significan esas profecías de la venida del Mesías, la venida del Señor, la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, la venida de los dos olivos, la venida de las estrellas de la mañana, de las cuales yo soy uno de ellas. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también, o cada uno de ustedes. ¿Ven? En el libro de citas, en la página 68, párrafo 592, dice: profetiza, ¿pueden estos huesos vivir? Tengo las 4 etapas de esa venida hacia adelante de esa iglesia. ¿Qué son las 4 etapas de la venida hacia adelante de los huesos secos de Ezequiel? Pero la vida vino, no cuando la piel de fibra estaba en ellos, pero cuando el aire sopló sobre ellos. Eso es cuando ello vino para atrás. Ese cuarto mensaje de vida fue traído para atrás. Yo restauraré, dice el Señor. Aleluya, gloria, alaben a Dios. La cuarta luz ha de venir, la cual traerá las mismas señales. Ahí él dibuja una piedra angular y las edades y enumera las últimas 3, 1, 2, 3, y en la piedra angular
el número 4 y escribe luz y destellos en la piedra angular. Y al otro lado hace el mismo dibujo y escribe cuarta luz. Miren, justificación trajo para atrás la pulpa, santificación trajo para atrás la corteza, doctrina de santidad, que trajo para atrás la hoja, pentecostales. ¿Qué es eso? Pentecostales, hojas, palmear sus manos. La palabra hecha carne, frutas de fruto de la señal de resurrección que Cristo por fin ha, después de justificación, siendo plantada, santificación siendo plantada, bautismo del Espíritu Santo. Organizaciones se murieron y Cristo otra vez se ha colocado en el centro de sí mismo como ese tope de la pirámide. Primera línea, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y entonces la venida de ese tope. Y dibuja una piedrita angular. ¿Qué es ello? Él enumera todas las diferentes etapas allí. ¿Qué es ello? Ese grupo del Espíritu Santo siendo refinados para que pueda encajar con la misma clase de ministerio que Él tenía cuando Él se fue, para que cuando Él venga, y escribe en su venida, para que cuando Él venga para atrás, ello cogerá la cosa entera en el rapto. Y ahí dibuja una estrella de David y le escribe a lo largo la piedra angular. Y en el otro lado también las edades y la piedra angular y las enumera hasta el número 4. La cosa entera en el rapto, donde ellos son justificados, santificados y el bautismo del Espíritu Santo. Esa pirámide se parará otra vez. En el mensaje del Rey Siervo, predicado el 24 de diciembre de 1995, aquí en Calley, Puerto Rico, dice nuestro hermano William: ahora vimos que también el viernes en la noche o sea, está refiriéndose a ese viernes pasado, que la partida de nuestro amado hermano Branham fue el 24 de diciembre del 1965. En algunos escritos, en los comentarios o en los informes que dieron acerca de la partida de nuestro hermano Branham, Billy Paul dice 1 hora y el hermano Green dice otra hora. Pero están más o menos por ahí. Fue en la madrugada del 24 de diciembre, como decir, esta mañana de 4 a 5 y algo de la mañana. En un lugar está dicho que fue a las 4:37, si mal no recuerdo, donde nos dice Billy Paul, y el hermano Green dice que fue a las 5:49 por ahí. Pero eso no es ningún problema. Más bien fue en la madrugada, y les voy a decir en qué hora bíblica fue. Fue en la tercera vigilia. Y ahí no hay lugar a equivocaciones. Fue en la tercera vigilia, ya para pasar a la cuarta vigilia. Por cuanto él fue un mensajero, no para la cuarta vigilia, se fue antes de comenzar la cuarta vigilia, que comienza a las 6 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de día. Es la vigilia que tiene luz, que tiene sol. Es la vigilia de 6 a 9 de la mañana, que es tipo y figura de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, que es en el amanecer de un nuevo día dispensacional. Y el ministerio que fue visto en la tercera vigilia, luego es visto en la cuarta vigilia. Ese ministerio resucitado, no el velo de carne,
sino el ministerio aparece de nuevo en la cuarta vigilia. Por eso cuando él decía, recorreremos esta senda una vez más, muchos aún todavía están esperando al hermano Branham que haga o cumpla esa promesa. Pero no es el velo de carne que regresa para cumplir eso que fue hablado por él mismo, sino es el ministerio que estaba en él. Dios cambiando su máscara, Dios en morfe, como hablamos ayer. Sino el ministerio aparece de nuevo en la cuarta vigilia, caminando sobre las aguas, como dice Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y como está en San Marcos capítulo 6, Cristo caminando sobre las aguas en la cuarta vigilia. San Mateo también lo muestra así. En el tiempo en que hubo una grande tempestad que por poco destruye a los discípulos, a su iglesia allí representada. Y esa tempestad grande es la que viene en este día postrero, es la tempestad que ha estado durante toda la noche, en donde los hijos de Dios han sido perseguidos y han sido muertos muchos millones de hijos de Dios, pero que en el día postrero tratará la tempestad de destruir completamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Cristo, caminando sobre el mar, parará esa tempestad que vendrá en contra de su iglesia, y habrá una transformación para los escogidos de Dios y un rapto y una partida en el rapto a la cena de las bodas del Cordero para todos los hijos de Dios, que son reyes, siervos de nuestro amado Señor Jesucristo. Miren en el mensaje el pariente redentor, nos dice en la página 12 de este libro en español, en inglés es el 13. Y lo que él escribe acá, lo escribe en el de inglés. Y aquí en el del español dice, y ella se apartó con su esposo. Vamos a leer un poquito luego. O vamos a seguir ahí. Y ella se apartó con su esposo y sus 2 hijos se casaron con muchachas moabitas. Pero si Dios ha ordenado que se haga algo, acontecerá de todas maneras. Esa es la razón que yo ciertamente creo en predestinación, en el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Entonces nos damos cuenta que allá la muerte le llegó a la familia y ellas emprendieron el regreso. Mató, 3 puntos. El joven murió, ambos jóvenes murieron y el padre murió. Y Ruth emprendió el regreso, Orfá y Noemí. Ahora, quiero comparar esta mañana a Noemí, la dama anciana, con la iglesia ortodoxa, la iglesia judía ortodoxa, y a Ruth, la moabita, una gentil, siendo la iglesia cristiana, la iglesia nueva. Y yo quiero abordar de 4 diferentes fases. Ruth, yo tengo escrito aquí, Ruth decidiendo, haciendo su decisión. Él allí las enumera. 1, Ruth decidiendo. Desiring, él escribe desiring y una raya.
o sea, en el margen, haciendo su decisión. Sigue diciendo, Ruth decidiendo, haciendo su decisión. 2, Ruth sirviendo. Y él allí escribe serving, o sea, sirviendo, pero lo escribe en inglés. Y una raya y escribe en las 7 edades. Sigue diciendo el hermano Branham, ahí la va enumerando. Ruth descansando, y él escribe el 3 y escribe resting, o sea, en inglés, que es descansando, y una raya, y escribe del 1963 al 1974. Y sigue diciendo el hermano Branham, Ruth recompensada, y allí escribe 4. Recuerden que todo esto es en medio de la iglesia, que es el templo espiritual de Cristo, y escribe 4 en recompensada, rewarded, escribe en inglés, y escribe una raya y escribe 1974 al 1977. Ahora, la dispensación del reino es la dispensación que se corre en 7 etapas y la 8ª consecutivamente. Y hubo un tiempo de decisión en donde se entrelazó allí, como se entrelazan las dispensaciones, en donde se entrelazó allí con la recompensa, luego un tiempo de servicio, luego el tiempo de descanso. Ahora vayan colocando esos tiempos dentro allí de nuestro tiempo. Luego el tiempo de descanso, donde fue hablado allí de ese tiempo del 74 al 77, y ahora colocar ese tiempo acá, y luego el tiempo de la recompensa. Y ahí van a tener ese cuadro completo de ese tiempo correspondiente a la dispensación del reino. Por eso en las 70 semanas de Daniel nos dice que no fallará ni por un minuto. Y todo está exacto. El tiempo de la decisión, el tiempo de servicio, el tiempo de descanso y el tiempo de la recompensa. Esas 4 etapas que fueron allí habladas por el hermano Branham, refiriéndose al caso de Ruth, que luego el hermano William lo coloca en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de las edades, luego en la etapa del servicio, luego la etapa del descanso y luego en la etapa de la recompensa, en donde seremos transformados y raptados
Todo eso corresponde a un cumplimiento de tiempo en esta dispensación de reino. Ahora, por eso él decía allí, si podemos hallar el lugar donde esto está, no fallaremos y no vamos a fallar. Vamos en ese momento a hacer como estamos haciendo hasta el día de hoy. Estamos pegando en el blanco. Por consiguiente, vamos a dar en el blanco. Vamos a dar en el blanco de esa etapa de la recompensa. Miren en el mensaje la venida del Señor a su casa, predicado el 28 de marzo de 1996 en Brasil. Dice: y ahora en la mañana, cuando ya han pasado las 7 edades de la iglesia gentil, las cuales corresponden a la noche y a las vigilias de la noche, ahora nos encontramos en la 4ª vigilia. Y en la 4ª vigilia es donde aparece Jesucristo caminando sobre el mar. Y el mar estaba embravecido, porque el viento era contrario. El mar o las aguas representan naciones, pueblos y lenguas. Y ustedes pueden ver cómo están las naciones en la actualidad, con guerras y muchos problemas de toda índole. Así que las aguas están embravecidas porque el viento es contrario. El viento es contrario y por eso el mar, las naciones, están embravecidas, están en grande tempestad cada nación. Eso lo vemos allá, cómo está la situación en el Medio Oriente y ese conflicto que hay allá con Rusia, por lo cual ese es el reino del norte, que de ahí se desatará todo lo que ya fue hablado y profetizado en el libro del profeta Isaías y por medio de los mensajes del hermano Branham, en donde ya lo hemos leído en algunas ocasiones, que Rusia tiene una bomba atómica con el nombre puesto de Estados Unidos. Y también Rusia destruirá por completo a Roma, allá el asiento de Satanás. Y en medio de las aguas, en medio de las naciones, está la barca de los discípulos, está la barca de la iglesia del Señor Jesucristo. Está en esa situación difícil, azotada por esa tempestad, pero Cristo apareció caminando sobre el mar en la 4ª vigilia, que corresponde a la mañana de un nuevo día, a la mañana de un nuevo día dispensacional, a la mañana de la dispensación del reino. Aparece Cristo caminando sobre el mar con su rostro como el sol. Cristo en el día postrero caminando sobre el mar con su rostro como el sol, con su rostro como el sol en el día postrero en la 4ª vigilia, o sea, al comienzo del día postrero. Y Él estará viniendo a su iglesia, que es su casa, que es su embarcación, donde están sus discípulos, donde están los creyentes en Cristo en el día postrero. Algunos pensarán que es un fantasma, pero Él estará identificándose como lo hizo allá, diciéndole a los discípulos: no teman, yo soy. Él se estará identificando en las Escrituras de acuerdo a todas las promesas que Él hizo para el día postrero. En el mensaje rapto, miren en la página 31, dice: 3 siempre son un testimonio. Es una verificación de algo que es la verdad.
Esa escritura la leímos en uno de los estudios, creo que fue un viernes, allí de San Mateo 18, 16, que él aquí la cita un poco antes. Ahora note, hemos tenido 3 testigos. 3 son un testimonio fiel. ¿Sabe usted que ya hemos tenido 3 raptos en el Antiguo Testamento como testigos? Enoc fue el primero, Génesis 5:24. Elías fue el segundo, Segunda de Reyes 2:11. Y Jesús fue el tercero, Hechos 1:9. Jesús fue la clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque tuvo primeramente que morir y luego ser llevado. Y ahí escribe Enoc, la novia AT, o sea, Antiguo Testamento. Elías, raya, la novia NT, o sea, Nuevo Testamento. Y escribe Jesús, raya, Moisés y Elías. Grande lluvia suena cuando le dijo allí en el tiempo de Elías. Así debe haberse escuchado a los que están en la transmisión. Es que acaba de caer un aguacero, que sería agua mucho, porque es mucha agua. Miren, vamos a leerlo otra vez. Enoc, la novia AT, o sea, Antiguo Testamento. Elías, la novia, Nuevo Testamento. Jesús, Moisés y Elías. Porque Jesús es la clave, Jesús fue la clave entre el Antiguo y Nuevo Testamento, porque tuvo primeramente que morir y luego ser llevado. Murió, volvió a la vida y anduvo aquí sobre la tierra, y luego fue llevado, porque él fue la clave de unión de los 2 testamentos. Ahora miran cómo representa allí a Jesús, que es igual a Moisés y Elías, que en este tiempo final será la clave, la unión. Después de que hizo esto, probando la verdad del Antiguo Testamento, todos sabemos que Enoc fue traspuesto. Sabemos que Elías fue llevado por un torbellino. Y él escribe torbellino en un carro de fuego. En un carro de fuego. Y Jesús murió, fue sepultado, resucitó, volvió aquí sobre la tierra por unos días y luego fue raptado al cielo. Él siendo la clave. Allí están los 3 como testigos. Y ahí habría que irse al libro de citas, donde nos habla de Moisés y Elías. Donde nos dice de
Pensé que donde dice el sueño de la hermana que vio y lo que representa Vamos a ver si lo encontramos. Hay dos lugares. Uno lo hemos ya leído. Vamos a ver si la 10:04, creo que es así, la 10:04. Estaba por la 14, 10:04, estaba en este lado, donde él dice allí, vean, para mostrarle así algo así rapidito, página 114, párrafo 10:04. Yo sé que algún día me va a costar la vida, correcto, así que así sea, pero aquí se está dando a conocer la verdad. Está bañado en sangre. Sí, así será algún día. Estoy esperando esa hora cuando todo haya terminado. Una hermana tuvo un sueño hace poco y me lo mandó. Dijo, los vi, es iglesia. Prepararon el camino para matarlo a usted. Algún tiempo, cuando se esté bajando de su carro para entrar, dispararán. Y escribe explosión, pero luego el Espíritu dijo, no en este tiempo. Y escribe cuarto Elías, pero vendrá más adelante. Y escribe quinto Elías, Apocalipsis 11, del 3 al 7. Dios no permita que yo diga algo que no sea la verdad. Yo no conozco otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Estamos viviendo en un día muy terrible. Es el pecado que ha obrado esto. Se apedrearon a Esteban, le cortaron la cabeza a Juan por mandato de aquella mujer. Yo no sé cómo nosotros daremos nuestras vidas, pero sea como Dios quiera. Y ahí escribe Apocalipsis 11, del 3 al 14, matarán a Elías y Moisés. Ahora vean cómo él allí nos dice que Jesús fue la clave. Hay otro lugar en la 10:15 también nos habla algo de la página 115, pero ya todo eso ya se cumplirá conforme a como Dios ya lo tiene en su programa. Vamos a dejar eso allí. Ahora, miren cómo aquí en el mensaje del rapto hay otro lugar en la misma página 32 abajo, dice, un rapto ya está en el pasado. Hubo 3 en el Antiguo Testamento para aquellos preparados, a los cuales vino la palabra del Señor. ¿Ve usted? La palabra del Señor vino a Enoc. La palabra del Señor vino a Elías. Él fue un profeta. Jesús fue la palabra del Señor. Ahora fíjense en el versículo 50, su voz fuerte despertó a los santos del Antiguo Testamento.
fue exactamente como cuando la voz fuerte despertó a Lázaro. Y la segunda es cumplida en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 4, verso 13 al 18. Lo acabamos de leer. Eso será el segundo rapto. El segundo rapto será la ascensión de la novia, los santos del Antiguo Testamento que ya en su presencia, el paraíso. Ellos salieron con su voz. Ellos salieron con su voz fuerte cuando clamó y dijo el Espíritu. Ellos, o sea, los del Antiguo Testamento, salieron con su voz fuerte cuando clamó y dio el Espíritu. Clamó y dio el Espíritu. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la propiciación de sus pecados, por lo cual habían esperado, creyendo que venía aquel Cordero perfecto, habían ofrecido el sacrificio del Cordero. Y cuando Él murió y dio el Espíritu, clamó con grande voz. Y entonces despertaron los santos del Antiguo Testamento. Fíjense en la aclamación y la voz. La misma cosa en su venida. Dio el Espíritu y cuando lo hubo hecho, el sacrificio fue perfeccionado y el paraíso se vació. Y tenía que ver con ese sacrificio y tenía que ver con ese propiciatorio. Por eso él dice, ahí está la clave. Dice el libro de las Edades sin editar, que los cielos fueron vaciados. Está en un lugar aquí donde dice que los cielos fueron vaciados por media hora. Y el paraíso se vació. Entonces los santos del Antiguo Testamento volvieron a la tierra, andaron por la ciudad y entraron con Él en su rapto. En el mensaje del Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, predicado el 28 de marzo del 1997 aquí en Calley, Puerto Rico, dice, encontramos que la muerte de Cristo ha sido el cumplimiento del programa divino para nuestra salvación, para nuestra restauración a la vida eterna, lo cual fue tipificado en el pueblo hebreo saliendo de Egipto. Pero antes de su salida de la esclavitud, tuvieron el Cordero Pascual, el cual fue muerto en la víspera de la Pascua. Y el Cordero Pascual allá, en medio del pueblo hebreo, encontramos que estando ellos en Egipto, fue muerto la víspera de la Pascua y fue comido ese Cordero asado con fuego. Fue comido durante la noche de la Pascua. Y al otro día, ya por la mañana, el pueblo hebreo estaba saliendo en la cuarta vigilia. Vean la cuarta vigilia, la importancia que tiene, porque es la vigilia de liberación. Ahora podemos ver que todo esto es tipo y figura de la liberación de los hijos e hijas de Dios para el día postrero. Eso lo vimos allí en Génesis por el capítulo 12 en adelante. Pero ya cuando le dice que en la cuarta vigilia serían libertados, ya eso es en la página, en el capítulo 15. En el verso 12. Pero vamos a leer solamente el verso 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. Ahí ya estaba, vean, Dios haciéndole la promesa a Abraham
y a su descendencia que sería libertada en la cuarta generación. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ahí dibuja una estrella de David, ahí al ladito. Nos dice en Revelación, capítulo 4, en la parte 3, en la página 55, dice: ahora recuerden, guardianes de Dios del arca o el propiciatorio. Ahora recuerden, pero ¿cuántos vio Juan? ¿Cuántos? 4. ¿Cuántos vio él? Él vio 4 también. 4 criaturas vivientes. Ahora vigile, ambos vieron la misma visión. Y 4 es el número de la tierra. ¿Sabían eso? Ahora, ¿cuántos saben ahora, antes que tengamos que entrar en ello, que 4 es un número terrenal? Seguro, como los 4 hebreos, es un número de la tierra, de liberación. Ahora guarde eso en su mente, liberación, porque voy a dar con ello, solo en un minuto, bien fuerte, ¿ve? Liberación. Ahora, habían 3 hijos hebreos en el horno ardiente, pero vino el 4, fue liberación. Lázaro estaba en el sepulcro 3 días, pero cuando el 4 vino, o sea, el 4 día, él fue libertado. 4 es el número de Dios de liberación. Así eso mostró que estos seres debían haber sido algo acerca de la tierra. Y escribe: 4 es el número de liberación. Y recuerden que las Escrituras, como nos dicen este mensaje también, tienen múltiple cumplimiento. Y miren, y múltiple significado. Miren en la página 10 del mensaje Señales Escriturales del Tiempo. Dice: página 11, ¿qué les contestó? Él les dijo: esta generación mala y adúltera demanda señales. Ahora vigile una generación mala y adúltera. Él estaba profetizando. Él dijo: la generación mala y adúltera la recibirá. Y si esa no es la generación que estamos viviendo, yo no sé. Recuerde, toda profecía tiene un significado múltiple. Y él escribe en la parte de atrás: toda profecía tiene un significado múltiple. Ahora, en este mismo mensaje, en la página 4, nos dice algo aquí muy importante. Dice: usted no puede calcular a Dios. Usted tiene que sentarse al lado de Él y platicarlo, quitarse sus zapatos, así como fue allí, quitar su educación, mirar directamente a su palabra y decir, no me interesa lo que alguien más diga. Tú has prometido aquí para este día y esa es la verdad. Moisés se quitó sus zapatos, o sea, como dice allí, se quitó toda su educación
Vigile la voz que vino de eso. Si no hubiera sido una voz escritural, Moisés no lo hubiera creído. La señal atrajo la atención, y la señal era para atraer la atención del profeta. El profeta mismo es una señal. Cuando Dios envía un profeta, el juicio sigue a eso. Siempre lo ha sido y siempre lo será. No hay ninguna forma alrededor de eso. Y eso pasa sobre la cabeza de la gente y ellos nunca se dan cuenta hasta que está muy lejos. Yo me maravillo porque Jesús dijo: ustedes construyen las tumbas de los profetas y las blanquean, pero ustedes son los que los ponen allá adentro. Y así como hicieron sus padres, también ustedes lo harán. Y ellos lo hicieron. Ahora vemos venir a la escena a Moisés, levantarse aquí y ver ese arbusto y acercarse a él. Y una voz vino de eso y dijo: quítate tus zapatos. Y escribe zapatos. Y acá también al principio, donde empecé a leer, escribe quita los zapatos. No se los leí. Quita los zapatos. Acá escribe zapatos. Quítate tus zapatos, porque el suelo donde estás es santo. Él se quitó sus zapatos y se arrodilló. Y él dijo: yo soy, o sea, Dios. Y él dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Allí vino una señal escritural. Y yo me acordé, y yo me he acordado de mi promesa, y he visto las aflicciones de mi pueblo, y he acordado mi promesa, y voy a enviarte a ti ahí para hacerlo. Y yo estoy haciendo que tú seas mi voz. Y la promesa que él fue la que leímos ahorita, de Génesis. Y te daré 2 señales. Vean cómo es la voz de Dios en medio de la raza humana, siempre por medio de un profeta, de un velo de carne. Así es que los seres humanos escuchan la voz de Dios. Y te daré 2 señales. Una de ellas estará en tu mano, y tomarás una serpiente y la convertirás, o un bastón, en una serpiente. Y la próxima cosa era poner su mano en su pecho para sanidad divina. Y dijo: si ellos no creen la voz de la primera señal, creerán la voz de la segunda señal. Y si no, toma agua del río. Ahora vean, recuerden la primera etapa y segunda etapa del tiempo del hermano Branham. Tengan eso en mente allí, porque miren ahora la tercera. Y si no, o sea, si no creen en la primera ni en la segunda, y si no, toma agua del río, derrámala sobre la tierra y se convertirá en sangre. Eso es, su sangre ya está empapada en eso. Entonces, Egipto está terminado. Tuvimos la primera y tenemos la segunda. Yo me pregunto si la próxima no es un empapamiento de la sangre. Me pregunto en dónde estamos parados esta noche. Voces y señales. Dios les dio a ellos señales. No solo piense cómo es que las cosas que hemos visto hacer, voces escriturales, interpretaciones. Ahora, en este gran resplandor debajo del cual está la gente, sus ojos están cegados. Yo pertenezco a esto, pertenezco a aquello. Eso no tiene nada que ver con Dios, de ningún modo. Dios en cada generación ha enviado sus señales. Jesús dijo que antes de su venida Él enviaría señales. Eso es antes de su venida. La gente debe de acordarse de creer las señales escriturales. Ellos deben identificarse con las señales de la Escritura. Dios siempre, 3 puntos. Así como dije anoche, la iglesia entra a cosas mezcladas y sale, y entonces Él unge a una persona.
cada hombre diferencia del otro. Él unge uno, Dios es uno, así que Él unge a una persona. Él nunca ungió un grupo, Él siempre usa uno, siempre lo ha hecho. Él nunca cambia su curso, Él siempre usa solo a uno, y Él envía eso hacia adelante y predica su mensaje, y predica un mensaje que es rechazado. Es duro, pero todos los que vendrán de esa generación vendrán. Primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y luego la séptima. Y entonces el novio viene y nosotros estamos en la séptima. Dice allí el hermano Branham y dibuja el hermano William allí las edades y las enumera del 1 al 7. La piedra angular le escribe 8 y escribe 6 a 9 de la mañana. O sea, escribe 6, raya 9 AM. Ahora sigue diciendo aquí, miren el mensaje, el libro abierto en el cielo, predicado el 30 de abril del 1998 en San Luis Potosí, México. Dice: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Al anochecer tenemos la primera o primeras edades de la iglesia, luego a la medianoche tenemos ya las etapas del oscurantismo, luego al canto del gallo tenemos ya las etapas de Lutero, Wesley y William Branham, principalmente la fase final. Pero vean ustedes, cada vigilia tiene 3 horas. Y ahí tenemos, para el tiempo del canto del gallo, tenemos Lutero, Wesley y William Branham. Ahí tenemos las 3 horas de la tercera vigilia. Ahora en el rapto, en la página 24, en el estudio que tuvimos de las vigilias, ahí ahora lo que estamos haciendo es un repasito, porque en ese estudio se habló de todo esto, del misterio de las vigilias. Hoy el tema es el misterio de las vigilias y yo creo que en aquel también tenía que ver con vigilias. Ahora miren en la página 24 del mensaje rapto, él allí detalla, dice: ahora en los tiempos de la Biblia, hablando de las vigilias, no dividían la noche en horas, fue dividido más bien en vigilias. Y habían 3 vigilias. Ahora miren, en donde les leí lo que él había escrito allí decidiendo servicio, descansando y recompensado, y en ellas colocó las diferentes etapas, y hasta el 77 puso todas las etapas donde se cumplieron. Y vean cómo acá él escribe y las pone todas juntas, o sea, donde él dice: ahora en los tiempos de la Biblia, hablando de las vigilias, no dividían la noche en horas, fue dividido más bien en vigilias, y coloca desde el año 53, o sea, después de Cristo, hasta el 1977.
y habían 3 vigilias. Y escribe las 7 edades de la iglesia. La primera vigilia era de las 9 hasta las 12. La segunda era de las 12 hasta las 3. Y la tercera era de las 3 hasta las 6. Ahora aquí tenemos 3, 3, 3, dándonos un 9, un número imperfecto. Entonces volvemos al 7 para el rapto, lo cual sucederá, yo creo, entre las 6 y las 9 de la mañana. Ahora miren, él escribe que la primera vigilia fue la edad de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. La segunda vigilia fue la edad de Tiatira. Y la tercera vigilia, que son las últimas 3 etapas de la iglesia, Lutero, Wesley y el hermano Branham, ahí escribe Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y todo lo que ya hemos leído de todos esos escritos que también están en esos estudios. Ahora miren, en San Marcos, él allí escribe para tenerlo allí, también San Marcos 13, que fue lo que leímos al principio de la escritura de San Marcos capítulo 13 del 34 al 37. Él allí escribe arriba: al anochecer, hace una raya y no escribe, a la medianoche, y ahí escribe edades del oscurantismo, al canto del gallo, ahí escribe edad del séptimo ángel, a la mañana, y escribe edad de la piedra angular, la cuarta vigilia. Y esa escritura va con la de San Lucas, capítulo 12, verso 35 al 40. Y lo que él escribió allá arriba de esa vigilia, que eso está en esos estudios que hicimos anteriormente. Ahora sigue diciendo aquí: y le tocó a nuestro hermano Branham la última hora de la tercera vigilia, que fue de 5 a 6 de la mañana. Por eso él estuvo mirando la luz del este, que es la luz que trae Cristo en su segunda venida, la cual es la luz del sol de justicia naciendo y alumbrándonos, dándonos luz en este tiempo final, la misma luz que el pueblo hebreo recibirá. ¿Recuerdan también cuando Jesús le dijo: no cantará el gallo 3 veces sin que tú me hayas negado, Pedro? Así que Pedro debe saber mucho de lo que es el canto del gallo, de lo que Cristo está hablando aquí. Algún día vamos a conocer qué significa eso. A los que estarán en ese tiempo negando al Señor. Ahora, el canto del gallo, vean ustedes, corresponde a esta tercera vigilia. Y nuestro hermano Branham vivió en esa etapa del canto del gallo. Pero si no fue ni en la primera, segunda o tercera vigilia, entonces por eliminación tenemos que saber que es en la cuarta vigilia, la segunda venida de Cristo. Pues así está profetizado. También cuando dice Malaquías en el capítulo 4, verso 2, mas a todos los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Cuándo nace el sol? Pues nace en la cuarta vigilia. Eso es en los países donde comienza el día a las 6 de la mañana. Ya el día con luz, o sea, cuando amanece a las 6 de la mañana, hay países, pues, que adelantan o atrasan el horario, depende si es en verano o en invierno. Pero en cuanto al programa de Dios,
se coloca a las 6 de la mañana como el comienzo de la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia tiene 3 horas, como las otras vigilias anteriores también tienen 3 horas. Y la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Lo que dijo el hermano Branham, qué ocurriría o dónde ocurriría el rapto, que eso está en el mensaje rapto. Pero vamos a leer un momentito aquí el libro de las edades sin editar, en la página 430, dice 430 y 431, dice: oh Dios, que algún día la iglesia, la cual es tipo de Enoc, 500 años caminó delante de Dios. Y dibuja una piedra angular y las edades, y escribe 500, caminando en la luz, como un testimonio que todo lo que Dios dijo, Él lo hizo. Él no desagradó lo que el Señor le dijo que hiciera. Enoc lo hizo. Ahora, él era un tipo, recuerden, el arca es un tipo de los judíos. Los 144,000 que son llevados al otro lado, lo cual es Noé y su grupo. Pero Enoc se fue al hogar un poco antes del diluvio. Escribe Enoc y escribe también Noé y los 144,000. Ustedes saben eso. Así es que Enoc solo continuó caminando en la luz. Así que un día él sintió que sus pies se elevaban del suelo. Él solo siguió caminando y él siguió adelante caminando, entrando a la gloria aún sin morir. Lo que nos ocurrirá a nosotros. Eso es correcto. Dios se lo llevó porque él estaba caminando en la luz, como un testimonio que él caminó en la luz de Dios. Por eso todos los que están caminando en este día postrero en la luz de Dios estarán entrando a la gloria. Estarán esas teofanías viniendo a nosotros y seremos así transformados. Y en el mensaje del rapto, en esa parte allí que leímos, él escribe 6 a 9, o sea, AM, será el rapto. Y si buscan en el libro de citas, en la 168, párrafo 1500, allí donde ya esto lo habíamos leído, donde él escribió en esa porción de esa página 24 del mensaje rapto, que él escribió allí en la cuarta vigilia, en un nuevo día dispensacional. El rapto es igual de 6 AM a 9 AM. Y abajo está también los dibujos y todos los escritos que ya están en esos otros estudios que hemos tenido de las vigilias. Bueno, hoy unimos este con ese que hemos hablado de las vigilias, y ahí vamos a estar viendo muchas cosas más claramente de exactamente el tiempo en que estamos viviendo actualmente, donde nos encontramos hoy.
Vamos a ponernos en pie para así dejar en este tema que tenemos para hoy el misterio de las vigilias. A nuestro preciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Su segunda venida. Bueno, estamos tan agradecidos, tan felices. Yo me siento contentísimo con lo que está haciendo el Señor hoy, con estos dos varones que Dios tiene allí en Puerto Rico. Bueno, nuestro hermano José Benjamín Pérez y su asistente principal, que es nuestro hermano el reverendo William Pérez, una combinación que tenía el Señor allí. Y ustedes saben cómo empezamos los cultos siempre. Él es el que nos abre los cultos y justamente lo dejamos a Él para que sea el que termine este culto. Que Dios lo bendiga y nos bendiga a todos nosotros a través de toda esta palabra que nos ha traído el ungido de Dios. En ese nombre eterno de William, amén, y que la bendición del ungido José Benjamín Pérez repose sobre todos nosotros. Amén y amén. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. Estaremos cantando una alabanza. En esta ocasión el director de cantos, William David. Una alabanza, luego ser despedidos en oración. Buscamos en nuestros himnarios el número 42, El sol brillará en el oriente. Como el Evangelio llegó a los gentiles, así volverá al pueblo de Israel. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Uno de estos días ellos podrán ver al divino y santo profeta de Dios. Como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Como el sol brilla en occidente,
así brillará de nuevo en oriente. Cuando esos judíos lo puedan captar, el Dios de la gloria los bautizará como el sol brilla en occidente, así brillará como el sol brilla en occidente, así brillará de nuevo en oriente. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ante tu presencia venimos con acciones de gracias. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza que nos has traído por medio del doctor José Benjamín Pérez y también por el mensaje que hemos visto y escuchado por medio del doctor William Soto Santiago. Padre, que toda esta palabra produzca en nuestros corazones y en nuestras almas aquello para lo cual ha sido enviada. Padre, encomendamos en tus manos al doctor José Benjamín Pérez el día de mañana, en el tema y estudio correspondiente al día de mañana. Y Padre, también lo encomendamos en tus manos en la actividad del día del domingo. Que mucha palabra, que mucha enseñanza nos sea traída por medio de tu ungido. Padre, también encomendamos en tus manos al misionero Miguel Bermúdez Marín, que tú lo continúes bendiciendo grandemente, Padre, y así también que tu bendición sea sobre todos los ministros, junto a sus congregaciones, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Padre, continúa trayéndonos bajo carpa toda esta enseñanza que nos está preparando para nuestra transformación, nos está dando la fe de rapto. Y pronto cumple, Señor, tu promesa de los que han de ser resucitados. Y juntos, Señor, vamos a ser transformados y llevados contigo a la cena de las bodas de Cordero en el cielo. Padre, elevamos ante ti, Señor, todas nuestras peticiones. Contesta cada petición conforme a tu santa y divina voluntad. Cuídanos y guárdanos en el camino hacia nuestros hogares donde nos vamos a dirigir. Y permítenos estar aquí el día de mañana para alabar tu nombre y recibir tu perfecta palabra. Padre, nos encomendamos en tus manos y encomendamos esta oración en tus manos, y todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en tu nombre eterno y glorioso, como hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dios les bendiga.